está caliente el tema Argentina, ¿no? Vieron ayer. Vamos a hablar sobre eso. Hoy en la agenda está invitado Marco Aterugui, que es periodista. Lo de ayer ha sido, bueno, lo del fin de semana fue tremendo, pero lo de ayer creo que ya rebasó todo tipo de límites, desde el punto de vista político, económico, ético, eh, e involucrando también a los medios de comunicación y al periodismo, a través de algo que acá hemos comentado durante mucho tiempo y que ayer, gracias a TN, ¿no? A la cadena TN del grupo El Clarín, Todo Noticias, se llama esta cadena de televisión, quedó demostrado cómo estas cadenas de televisión, que suelen ser a veces muy afines a determinados regímenes, pactan y acuerdan entrevistas con cuestionarios que son filtrados previamente y acordados previamente entre el equipo de comunicación de la autoridad o del gobierno de turno y el equipo de producción de un noticiero o los periodistas del noticiero. Y ayer quedó demostrado eso, pero también queda demostrado que Milei pudo haber sido ayer con la entrevista, ¿no? Más allá de su desatino del fin de semana, de haber promovido una criptomoneda que provocó una estafa a miles de personas. Ayer, entre una de las tantas barbaridades que dijo Milei en esta entrevista, es que no fueron 44,000, ¿no? Porque habían muchos bots que estaban viendo su cuenta de Twitter en esa publicación en la que promovía eh, esta criptomoneda Libra, sino que fueron apenas 5,000. Así hayan sido 1,000 o 100 que incautos que compraron acciones de esta criptomoneda y que después vieron cómo se desplomaban sus acciones, ya fue una estafa. Insisto, pueden haber sido 100, 1,000, 2,000, 3,000, 44,000 o las que sean, terminó siendo una estafa, y una estafa promovida nada más y nada menos que por el presidente de la República Federal Argentina, ¿no? Eh, y bueno, lo de ayer, más allá de la exposición eh, tan patética que tuvo Milei durante el fin de semana, insisto una vez más, siendo autoridad, siendo presidente, promoviendo un negocio privado, especulando con esta criptomoneda, provocando que muchos incautos compren la venta de humo que generó nada más y nada menos que el presidente de Argentina. Ayer no solo bastó con eso, con digamos su exposición como un especulador, con conocimientos además menos que básicos de materia económica, sino también sobre el ejercicio del poder, ¿no? Una de las respuestas que ayer me llamó poderosamente la atención de este sujeto fue cuando le dice al periodista entre comillas además le hace, ¿no? Sí, yo soy el presidente de Argentina, pero mi cuenta es personal, ¿no? Desdoblándose él, como acá muy parecido a lo que intentaron algunos interpretar durante esta época de campaña, ¿no? De que el presidente Noboa durante sus ratos libres dejaba de ser presidente y podía dedicarse a hacer campaña electoral, olvidándose lo que, por ejemplo, utilizó como argumento el Tribunal Contencioso Electoral para sancionar a una autoridad local que le decía, así usted tenga ratos libres, no deja de ser alcalde, ¿ya? Entonces Milei le dice, sí, pero mi cuenta es personal, mira lo que dice mi bio en la cuenta personal de Twitter o de X. Dice economista, sí, pero no dejas de ser presidente. Pero esas, para hablar en la jerga argentina, ese tipo de pelotudeces, ayer las dijo nada más y nada menos que el presidente de la nación. Es impresionante, si no la han visto, de verdad que recomendadísimo. Busquen en X, están regados los cortes de la entrevista de ayer de Milei. Eh, y que también, claro, por supuesto, devela, expone ante la opinión pública, no solo de la Argentina, sino también de la región y probablemente del mundo entero, eh, lo que es el trabajo y el rol de la prensa en una sociedad y lo que podría ser ese rol en una democracia o el daño que le podría provocar a la democracia. ¿Por qué digo esto? Porque figuras
como la de Milei, que más que un político connotado, que un político con carrera, es la creación y la construcción de un personaje, más que un político profesional. Es un personaje. Milei es un personaje, ¿no? Y la construcción de ese personaje se consiguió y se logró gracias al apoyo de los grandes medios de comunicación, entre esos el grupo Clarín, que ayer no solo que le pudo haber puesto la estocada final a Milei, como para que no solo sea enjuiciado políticamente, sino es llevado también ante los tribunales de justicia de la Argentina, sino que también se fue cargando con toda la carrera periodística de este señor Jonathan Viale, ¿no? Como bien me lo dice por acá mi querido amigo Dante. Lo de Viale y Milei bien podría pasar fuera de cámaras en Ecuador con personajes muy conocidos de este país, y el gobierno actual y el gobierno anterior y el anterior, porque recordarán ustedes que desde el gobierno de Moreno en este país las entrevistas que han concedido los actuales, incluida la última, la de hoy, que además ha sido grabada ayer, que no es una entrevista en vivo que ha concedido Noboa al canal TC Televisión, todas las entrevistas han sido muy medidas, y que algunas a ratos que sí que pudieron haberse salido de control por un mal manejo comunicacional de los presidentes de turno, como por ejemplo cuando Lasso se vio acorralado en un par de ocasiones cuando le preguntaban sobre Hernán Luque Lecaro, ese delincuente al que puso a manejar las empresas públicas de este país con una cartera de 14,000 millones de dólares, y que ahora está en Argentina, y aquí en la justicia ecuatoriana pues no hace ningún tipo de esfuerzo por repatriarlo, ¿no? Para que responda ante los tribunales de justicia acá en el país. Pero la gran mayoría de entrevistas, desde Moreno hasta acá, se han llevado adelante con el formato que vimos ayer en la Argentina, ¿no? Y que creo devela también eso, no únicamente el hecho de que gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, se fabricaron un personaje como este Milei, que se convirtió además en una suerte de referente para los sectores más extremos de la derecha, estos que se creen libertarios, ¿no? Que después entran en unas contradicciones muy profundas, como las que señalaba ayer, por ejemplo, Leonidas dice en este espacio, que fue un ejemplo quizás bastante gráfico de lo que son esas contradicciones en las que caen esta gente que suele defender el libre mercado y que se creen libertarios, y que tienen a gente como Milei como referentes, y que tienen a gente como Trump también como referentes, y que no se dan cuenta de que las políticas que está implementando Trump en este momento en los Estados Unidos son absolutamente proteccionistas con su país, ¿no? Cuando le pone aranceles a Canadá, China, México, a la propia Argentina de Milei, en fin, lo que está haciendo es protegiendo su economía, ¿no? No está refiriéndose, hablando o adoptando medidas que promuevan el libre mercado, como se lo piensan gente como Milei, que cree que hay que reducir a la mínima expresión el Estado o la intervención del Estado. Y ahí tienen hacia dónde llevó a la Argentina justamente esa política que se la hace a través de los grandes titulares de prensa, de las entrevistas grandilocuentes, espectaculares, muchas cargadas de frases cliché, ¿no? Como esa de zurdos hijos de tal y cual, ¿no? Eso es el discurso de Milei. Mucha gente compró justamente ese discurso, y después de lo sucedido durante el fin de semana, e incluso de cosas que ya venían pasando antes, ¿no? Promovidas, por ejemplo, por quienes defienden la educación pública, la seguridad social o la salud pública, ya venían mostrando un descontento, y ese descontento tenía que ver con la gran masa de votantes que tuvo Milei, y que fueron influenciados, insisto una vez más,
por todo este trabajo que construyeron los grandes medios de comunicación, incluido el grupo Clarín, que ayer, les repito lo que les decía hace un momento, pudo haberle puesto ya la última estocada que necesitaba Milei para ir hacia un impeachment o juicio político, como lo que le conocemos acá, ¿no? Un proceso de fiscalización a través de los estamentos parlamentarios argentinos e incluso enfrentar un proceso judicial. Tienes el videíto de TN, Meli, lo vamos a usar en la entrevista con Marco Terugui, pero quizás para poner en contexto y para que la gente que no lo ha visto todavía lo vea y sepa también de lo que estamos hablando. Quienes no lo han visto, pues seguramente habrá una gran mayoría de gente que ya vio esto y que se enteró de lo que pasó. Es realmente tremendo, es un escándalo de proporciones que bien podría convertirse en una suerte de Watergate, ¿no? Para Milei. Podría ser el fin de su desastrosa administración y podría ser además provocado por grupos políticos y líderes políticos aliados justamente a Milei. Uno de ellos, Mauricio Macri. Veamos, ¿qué fue lo que pasó ayer en la Argentina para después venir a los temas locales? Cierro, pues ya estamos, no sé, hora y pico. Yo estoy aprovechando, ¿viste? Che, pero no es ¿cómo era que se pactaban las preguntas? Sí, acá, esta me las anotó Adorni y Karina sí. Milei y Caputo estas. No, me imagino que alguna te las habrá anotado. Acá tengo las de Caputo. Santi Caputo, que es el más malo de todos. Tipo bravísimo. Es malo. Uf. Vuelvo a Libera para cerrar. La jueza que va a investigar es Servini. Vas a hacer el Estado va a hacer una presentación espontánea, te vas a presentar, el abogado del Estado. La verdad, digamos, los temas jurídicos no son los míos. Sería imprudente de mi parte que te anticipe esto. Digo, quien seguramente mejor entienda en el tema es nuestro ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona. Él va a seguir toda la estrategia judicial, entre comillas. Digamos, bueno, es el ministro de Justicia, o sea, digamos, es el que entiende de estos temas. Pero como es un tema en el cual participaste vos como ciudadano, además como presidente, por eso te lo pregunto. Pero de vuelta, es bueno que lo señales como ciudadano, porque tuiteé desde mi cuenta personal. Sí, pero ya te diste cuenta que no, que sos presidente. Bueno, me lo dijiste antes. Pero mi cuenta es mi cuenta personal. Está bien, pero sos el presidente. Fíjate qué dice mi cuenta de Twitter, abrila. Economista, sí, ya sé. Ok. Pero sos el presidente. Sí. ¿Qué? ¿Con esa parte? Sí, no sé cómo venía. Bueno, ok. Sí, estoy... ¿Qué? Sí, yo sé por qué. Por el juicio. Sí. Claro. Claro, sí, obvio. Sí, yo entiendo, me doy cuenta, te puede traer un quilombo judicial. A ver, ¿cómo veníamos? No sé. Y volví a preguntar sobre Libra, qué sé yo. Dale, y sí, vuelvo desde ahí. Cierro con Libra, lo último. Eso no es un escándalo, es un escándalo. Esto es un escándalo. Sí, coincido. Este video que se filtró, y ojo, esto no se filtra de casualidad. Esto no es porque se le ocurrió la brillante idea de filtrarlo al asistente de producción o al director de cámaras de TN. Esta filtración a mí me da la impresión de que tiene el visto bueno, la autorización, y probablemente nació desde ahí, desde el más alto nivel. Por eso yo les mencionaba el nombre de Macri, quien hace un par de días nada más le había puesto límites a Milei tras el escándalo cripto, diciendo que además es fundamental que esto se investigue a fondo. Mauricio Macri, expresidente argentino y apoyo político fundamental de Javier Milei en su primer año como presidente, le puso este domingo límites al jefe de Estado al reclamar una investigación a fondo para saber qué sucedió realmente con el escándalo cripto que sacude al gobierno. La postura de Macri se conoció en un comunicado del PRO, el partido que lidera y que gobernó en coalición el país entre 2015 y 2019. Desde el PRO expresamos nuestra preocupación por los hechos que sucedieron en las últimas horas
y que afectaron a la confianza de nuestro país. Lo que pasó es grave, no solo por el impacto económico en quienes creyeron en esta inversión, sino también por la credibilidad del país y la responsabilidad del entorno que rodea a la figura presidencial, dice el comunicado. Entonces, esto en realidad es un escándalo que puede trascender a otros niveles. Ayer, incluso alrededor de este tema, se conoció de que habían puesto ya una denuncia en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en contra de Milei. Es decir, es muy probable que el FBI investigue a Milei por esta estafa a través de esta criptomoneda Libra, ¿no? Y lo otro es, repito, el rol de los medios de comunicación y del periodismo, sobre todo de esos grandes medios de comunicación, esos medios de masas, ¿no? Como son estos que forman parte del grupo Clarín, que tiene varias estaciones de televisión, no solo esta, no solo TN, son algunas frecuencias de televisión, televisión por cable, televisión local, tienen estaciones de radio, de las radios más escuchadas en la Argentina, donde como acá todavía se escucha mucha radio, y periódicos como el Clarín, ¿no? Que están muy vinculados a los grupos de poder. Fue este grupo empresarial mediático el que combatió durante toda la era de los Kirchner y de Cristina Fernández, y que combatió también al gobierno de Alberto Fernández, y que se convirtió en la gran tribuna de periodistas como Jorge Lanata para combatir justamente al gobierno del progresismo representado por Néstor Kirchner y por Cristina. Fueron la gran tribuna de personajes como Macri, como otros que durante todos estos años hicieron oposición permanente al progresismo en la Argentina. Y ahí está el rol que juegan esos medios de comunicación. En este caso, no solo le pudieron haber puesto, como les decía yo hace rato, la estocada última a Milei, sino también haberse ido cargando la carrera periodística de este señor Jonathan Viale, que ya le vamos a preguntar más adelante a Marco Terugui, que nos cuente un poco de quién es, de dónde viene, los intereses que defiende, etcétera. Pero está clarísimo en este caso el rol que juega la gran prensa, los grandes medios de comunicación, y esa suerte de influenciadores que hay en estos medios que suelen hacerle el juego a los gobiernos de turno cuando hay muy buen dinero de por medio. Porque si Viale hizo eso, seguramente no lo hizo tampoco gratis. Y si se prestó para eso, seguramente no lo hizo gratis. Probablemente cobró, o ya venía cobrando. Y eso es algo que acá lo hemos visto durante los últimos años, con muchísimos ejemplos. Ahora mismo tenemos periodistas que se convierten en permanentes amplificadores de las tesis del gobierno. Me voy a referir a una de esas tesis en segundos nada más, porque es algo que se me quedó ayer guardado, que quería compartirlo con ustedes y que lo tenía guardado también desde el fin de semana. Y que defienden esas tesis, ¿no? Defienden permanentemente esas tesis, como por ejemplo ahora la del famoso control electoral, que se dieron cuenta de que en una elección es necesario tener control electoral. Entonces ahora estos periodistas, en el caso del Ecuador, están casi que sumándose al equipo de reclutadores de la candidata de ADN, de la señora Pinto, para que la gente se sume a formar parte de los ciudadanos que van a estar desplegados representando a ADN en la segunda vuelta para hacer control electoral. Ahora le dedican programas enteros de análisis al control electoral. Han pasado cuántas elecciones desde el regreso a la democracia hasta hoy y se enteran que hay que cuidar los votos. Pero esto es muy gracioso además porque son ellos quienes tienen el control de todo, pues. Es decir, quien es permanentemente invitada a los actos oficiales en Carondelet es la señora Tamain. Quien está permanentemente invitado a los eventos del CNE son los señores del gobierno. Las relaciones
entre funciones del Estado, y quienes están controlando ahora las funciones del Estado son Noboa, Atamaín y los señores del Tribunal Contencioso Electoral, que hace rato se convirtieron en una suerte de sede de campaña de ADN. Entonces, tienen que cuidar los votos de ellos mismos, porque esto también resulta gracioso, pero al mismo tiempo una suerte de ridiculez, que el gobierno sea el que hable de un supuesto fraude cuando son ellos los que tienen el control de absolutamente todo, ¿no? Si no, díganme ustedes quién controla, vigila y da seguridad en todos y cada uno de los recintos electorales de este país, si no son los militares, y los militares bajo el mando de quién están. Entonces, ese famoso cuento del fraude salido de la boca del presidente Noboa y de sus ministros y de sus delegados y de sus candidatos y de los dirigentes de ADN, pues resulta una verdadera payasada, ¿no? Y a propósito del resultado del 9 de febrero, que parece que no les dejó conformes a los señores del gobierno y de ADN, porque les dejó tocados hasta ahora, el ministro de gobierno, el señor de la Gasca, dio unas declaraciones que dieron lugar a que después se vaya generando una suerte de corriente que ha sido repetida y amplificada por los medios de comunicación. ¿Qué fue lo que dijo el señor de la Gasca al cerrar la semana pasada, queridos compañeros? Sobre el tema del fraude, repito, lo que yo sí he visto y a donde queremos enfatizar, querido César, es que no pueden haber votos bajo extorsión ni miedo. Y eso no es un secreto a voces. Eso yo tengo las alertas, tengo los mensajes, me han hecho llegar un sinnúmero de alertas y de denuncias en las cuales me dicen, a mí me pedían que muestre la foto para que no me voten y no me renueven el permiso en la alcaldía de tal o cual local en la Bahía, por ejemplo. O que no me renueven porque si no, ¿sabe qué? Aquí esto es el territorio de los lobos, esto es territorio de los choneros. Y tengo que mostrar el voto porque si no, ya sabe lo que me pasa. ¿Usted cree que yo quiero denunciar? Cuando tienen mi foto. Sí, señor, yo estoy hablando, estoy poniendo un ejemplo, eso no significa que no haya pasado. Pudimos haber ganado en Guayaquil, pero esas cosas pasan. Eso atenta contra la libertad del voto, contra la libertad de la democracia, contra la expresión popular. Pero por ahí salió un comunicado en la Bahía que yo le digo, a ver, eso no puede ser lío del municipio, no por defenderlo, sino porque nadie es tan tonto como para mandar un comunicado escrito con firma del director. Yo no me refiero a eso, César. Yo sé, pero ¿quién hizo eso? Yo no sé. Yo no soy pesquisa para saber eso de ahí. Pero lo que sí le puedo decir es lo que a mí me ha llegado de ese tipo de extorsiones, de ese tipo de coacciones que definitivamente atentan contra la democracia. Entonces, creo yo, y esto es algo que se debe hacer, y pido al CNE que tome acciones en esto, es que se prohíba finalmente que al momento de la votación puedan las personas con sus celulares acceder al momento de la raya para que no estén más tarde empeñando la vía. Esto es una suerte de plato a plomo, querido César. Ok. Seguramente en el chat donde tenemos de la transmisión en este momento, voy a hablar solo de YouTube, que es lo que tengo abierto, no he abierto el Facebook hoy, más de 6.500 personas conectadas. Muchos de ustedes seguramente votaron por la otra opción, por la de la Revolución Ciudadana, que tiene como candidata presidencial a Luisa González. Yo quisiera, y acá tenemos audiencia de Guayaquil, de Esmeraldas, de Milagro, de Quinindé en Esmeraldas también, de Quevedo en Los Ríos, de Babahoyo en Los Ríos. Tenemos una enorme audiencia en la provincia del Oro, nos escuchan desde Huaquillas, desde Machala, etcétera. Yo quiero que ustedes me digan en el chat, y les voy a leer, si alguno de ustedes, porque seguramente habrá muchos que votaron por Luisa, ¿alguno de ustedes recibió un mensaje intimidatorio, una llamada intimidatoria, una amenaza intimidatoria también, para obligarles o para sugerirles que si no votan por X, Y o Z candidato, les van a matar, les van a secuestrar, les van a extorsionar o les van a vacunar? De verdad, les animo a que me lo digan. Porque lo que hizo de la Gasca es simplemente repetir una narrativa que mencionó el presidente Noboa durante la entrevista que tuvo con los señores de Radio Secom, de Radio Centro, sugerido por su equipo de asesores y de consultores a los que iba a despedir,
y para que no les despidan, se les ocurrió la brillante idea de ser ellos quienes salieron a hablar de fraude, y que después fueron desmentidos por la OEA, por la Unión Europea y por todos los equipos de observadores que vinieron a este país a ver de cerca el proceso electoral. Le dijeron, aquí no hay, y ni el propio CNE, dicho esto por el portal de periodismo de verificación Lupa Media, que fue a consultarle al CNE, señores del CNE, el presidente Noboa ha dicho en una entrevista de que les ha entregado a ustedes denuncias, porque además en la entrevista Noboa dice que él tiene denuncias y que tiene las pruebas de que hubo gente que fue extorsionada, que fue obligada, que fue amenazada para votar por la candidatura de la Revolución Ciudadana. Y el CNE, los señores de Lupa Media, les dijo, no tenemos ninguna denuncia de nada, nadie ha presentado nada, nada. Pero diligentemente lo que hace De la Gasca es a ese encuadre que pretenden colocar desde Carondelet los señores que le asesoran a Noboa, de que sea él quien hable de fraude, siendo él el que controla el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral, las Fuerzas Armadas, la policía, la logística, todo el personal a cargo del proceso electoral está bajo las órdenes de los señores de Carondelet, empezando por el presidente Noboa. Entonces lo que hace De la Gasca es ponerle un ingrediente más, y dice, entonces la brillante idea es prohibir el uso de los celulares el día de la votación. Y lo gracioso es que en esa misma entrevista Noboa le estaba cuestionando a Verónica Abad de por qué no enseñó por quién votó. Pues si el voto es secreto, pues. El señor Noboa le estaba condicionando desde ella a la señora Abad para que enseñe su voto en la segunda vuelta, para saber si ella está o no está con el gobierno. El voto es secreto. Y a renglón seguido lo que proponen es restringirles a ustedes, a nosotros, a todas y todos los ciudadanos de este país, que usemos nuestro celular el momento de la votación. La pregunta es ¿por qué? ¿En qué incide eso? ¿Que llevando el celular a la urna, al biombo, voy a hacer fraude? ¿Voy a cometer fraude? ¿Cuál es el problema? Y lo grave de esto, o sea, a mí me parece que es un disparate lo que sugiere De la Gasca. Es un disparate. Resulta que 3 doritos después, las autoridades del CNE también muy diligentemente dicen, vamos a analizar la posibilidad de prohibir la toma de fotografías a las papeletas de votación en la segunda vuelta. ¿De dónde toman esa iniciativa? Claro, de las declaraciones del señor De la Gasca. Y eso recogen los medios de comunicación al mismo tiempo que el pronunciamiento de la gente del CNE. El ministro de Gobierno, José De la Gasca, reiteró que hubo amenazas para que los ciudadanos de algunos recintos voten por una opción, como denunció Daniel Noboa. No hay denuncias, no tienen pruebas. Le pregunta el señor Febres Cordero, quien le entrevista en el medio RTP, me parece que es, por cierto, que es de ahí de donde tomamos este extracto, ¿quiénes son? Y De la Gasca le dice, ¿y cómo voy a saber yo? ¿Y cómo va? Pero si no sabe, entonces, ¿por qué habla de las cosas que habla? Casi una semana después de las elecciones generales de Ecuador, el Consejo Nacional Electoral dijo que se reunirá en los próximos días con las Fuerzas Armadas y Policía para consultar si sus equipos de inteligencia han detectado amenazas a los electores. Queremos saber también si es que hay alguna información de estos equipos de inteligencia. La inquietud surge luego de una declaración del candidato presidente Daniel Noboa sobre supuestas amenazas, lo que habría condicionado los resultados de la primera vuelta presidencial. En ciertas provincias, los votantes recibían amenazas de grupos armados para que voten por la candidata que los representa. La candidata que los representa a grupos armados. Ahí hay una estigmatización, hay una suerte de etiqueta, que después trataron de decir que era mentira, que él no dijo eso. Sí lo dijo. Entonces, donde más representados se sienten los grupos delincuenciales con Luisa González y con la Revolución Ciudadana están las provincias de la costa. Pero es que hay que unir como un rompecabezas nomás las cosas que pretendió decir Noboa y que después los que primero salieron a desmentirle al presidente fueron sus medios. Y sus periodistas, no, eso no fue lo que dijo el presidente. Le interpretaron, le sacaron de contexto. Eso fue lo que dijo Noboa.
El consejero electoral José Cabrera dijo el pasado 14 de febrero, Día del Amor, que no han recibido una denuncia o alerta oficial al respecto, pero con base a lo dicho por Noboa buscarán conversar con las fuerzas del orden y sus equipos de inteligencia para tomar medidas. No han recibido ninguna denuncia o alerta. Y en base a un rumor, o con base a un rumor, para hablar con más propiedad, con base a un rumor, estimado ingeniero Cabrera, ustedes se van a sentar con la policía y con los militares para imponer una restricción, en este caso del uso de los celulares. A mí me parece que es una barbaridad que ustedes, como una institución que debería ser absolutamente seria y garantista del proceso, nuevamente vuelvan a caer en la venta de humo del presidente Noboa y de su gobierno. Es un rumor. Es un rumor que se generó en una reunión en la que estaba Noboa con sus asesores políticos tratando de buscar una respuesta al resultado del 9 de febrero que les dejó tocados de acá. Y la respuesta fue salir a hablar de fraude. Y los principales implicados en eso son ustedes, ingeniero Cabrera. Y en lugar de salir a responder con certezas, con seriedad, y enfrentar a los rumores que salen del propio gobierno, ustedes salen con esta tibieza de que, ay, sí, bueno, es que el presidente ha dicho esto, entonces vamos a ir a investigar lo que dice el presidente. Que es una barbaridad, ¿no? Y de ahí viene el tema de las restricciones. Y no es que estaban preocupados y defendiendo la libertad, y ahora les quieren prohibir que usen los celulares o que usemos los celulares el día de la votación. Para que vean nomás.